Las personas nos están preguntando si estamos ya en la tribulación. No, de ninguna manera. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis encontramos lo que a Jesucristo se le entrega en el capítulo anterior, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Es una escena maravillosa en el cielo donde hay una voz que comienza a decir de un ángel, capítulo 5, versículo 2, ¿quién es digno de poder desatar el libro y sus sellos? En otras palabras, se le entrega a Dios, o Dios tiene en sus manos un libro. Y antiguamente los libros, ¿verdad? No eran como los tenemos nosotros. Antiguamente los libros eran como pergaminos. Entonces se le ponían sellos. Cuando era un mensaje a un rey, se le ponía un sello de cera, y el anillo de la persona o la familia que enviaba ese mensaje lo ponía sobre el sello de cera para que la persona o el recipiente de ese mensaje supiera de quién venía. Entonces, este libro que aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis contenía todos los juicios de Dios contra la nación de Israel y los sobrevivientes al arrebatamiento de la iglesia. Entonces el ángel comienza a preguntar, ¿quién es digno de abrir estos sellos? Y no se encontró, dice el capítulo 5, a nadie, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a San Francisco de Asís, a ningún papa, a ningún obispo, ningún cardenal. Nadie pudo ser encontrado digno de abrir estos sellos hasta que se presentó el león de la tribu de Judá, el Hijo de Dios. Jesucristo es al único que Dios el Padre consideró digno de abrir estos sellos. Entonces el Padre le entrega este libro a Jesucristo, y en el capítulo 6 de Apocalipsis, Cristo comienza a quitar el primer sello, el segundo sello, el tercer sello. Los primeros 4 sellos contienen los 4 jinetes del Apocalipsis, que son el primero, la entrada al mundo de un caballo blanco, que es la representación del anticristo. El anticristo se personifica o se representa aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, en un caballo blanco con un arco, pero sin flechas, implicando que viene en son de paz. Una paz ficticia, que nos dice 1 Tesalonicenses 5, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Entonces el anticristo se presenta como el caballo blanco, y así va a comenzar los 7 años de la tribulación. Nosotros no nos podemos encontrar en esta tribulación porque el anticristo no ha entrado al escenario mundial. Y antes de que el anticristo entre al escenario mundial, esto es muy importante. Por favor, no digamos el anticristo es, ahora está saliendo con que Bill Gates es el anticristo, que Obama era el anticristo, que el Papa Juan Pablo II era el anticristo, que el príncipe de España era el anticristo. Y estamos especulando por no conocer las escrituras. La Biblia nos muestra sin ningún lugar a dudas en el capítulo 7 del libro de Daniel que antes de que el anticristo salga o surja al escenario mundial, se van a formar 10 naciones que provendrán del antiguo imperio romano. Y el antiguo imperio romano gobernó pues Europa, el norte de África y también parte del Medio Oriente. Entonces el anticristo va a surgir de alguno de los territorios que ocuparon el gobierno romano. Estos 10 cuernos que se representan en Daniel capítulo 7 tienen su origen en los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2. Recuerden que en el capítulo 2 de Daniel aparece la cabeza de oro, que es Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que representan a los medos y a los persas, el vientre de bronce, que representa al gobierno del imperio griego, y a las 2 piernas, que representan al imperio romano. Y exactamente tal como hace 2600 años Daniel lo profetizó, así fueron los imperios, uno tras otro, sucediéndose en la historia, demostrando que la Biblia realmente es algo maravilloso
y que a Dios le agradó poner en una cronología perfecta la historia humana. Entonces pasamos al capítulo 7 que estábamos hablando de Daniel, donde ya estos 10 dedos del estatua de Nabucodonosor ahora se convierten en cuernos. Y los cuernos en la Biblia representan poder o representan gobernantes. Entonces, dice el capítulo 7 de Daniel que cuando haya 10 gobernantes que se unan entre Europa y el Medio Oriente, porque las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, el Imperio Romano fue dividido en el Oriente y en el Occidente, en Constantinopla y en Alejandría. Entonces, el gobierno romano está representado por el Medio Oriente y por el Occidente, por Europa y el Medio Oriente. Entonces, cuando 5 dedos o 5 gobernantes de Europa, Occidente, y 5 gobernantes del Oriente, que es el Medio Oriente actual, se unan y formen una confederación de 10 naciones, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que es el anticristo, entonces podremos decir que realmente el anticristo ya está en el mundo. Entonces, la primera señal para que podamos nosotros saber de que el anticristo está a punto ya de manifestarse va a ser hasta que oigamos en las noticias, oigamos en los medios de comunicación que se juntaron un G10, se unieron 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, y cuando oigamos de ese G10 saldrá el cuerno pequeño que es el anticristo, y se nos revela que se le menciona como un cuerno pequeño porque saldrá de una nación pequeña y va a salir de entre Siria e Irak. Ese va a ser el territorio geográfico de acuerdo a Daniel capítulo 8, donde el anticristo va a surgir. Entonces, no podemos encontrarnos nosotros en la tribulación de ninguna manera, ni siquiera en el primer sello, ni en los primeros años de la tribulación, porque no han pasado los 4 jinetes del Apocalipsis. Y el cuarto jinete del Apocalipsis, dice el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis, Apocalipsis 6, 8, vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, a fin de matar con espada y hambre la cuarta parte de la humanidad. Imaginemos nada más. Ahorita aproximadamente somos 8,000 millones de personas en el mundo. Si estamos hablando de la cuarta parte, estamos hablando que 2,000 personas o 2,000 seres humanos van a morir. 2,000 millones de personas en el cuarto jinete del Apocalipsis. Así que imaginémonos, ahorita con esta pandemia nos espantamos, van cerca ya de 2 millones disque de muertos, disque del coronavirus. Quién sabe si fueron el coronavirus u otras cosas, o están aumentando las cifras. Hemos llegado a un mundo donde ya no sabemos qué creer, cómo lo creer, pero nosotros tenemos la verdad. Tenemos nosotros la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y hagamos y pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice.